Escuchaste que hablamos la semana pasada acerca del poder de la palabra de Dios. Y vimos el tremendo poder que tiene su palabra, la Biblia, a lo largo de la historia. Y decíamos, no es lo mismo mirar un reel que leer la Biblia. No es lo mismo. Hablamos sobre la importancia de conocer la palabra de Dios para no desviarnos, para no corrernos de lo que el Señor habló y no irnos detrás de medias verdades, de confusiones, de interpretaciones incorrectas, sino más que escuchar predicaciones, más que escuchar reels, vayamos a la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios para poder discernir cuando miremos un reel, cuando miremos una predicación, si lo que esa persona está hablando tiene que ver con la palabra de Dios o no tiene que ver. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Con mis hijos empezamos un plan de lectura de esos que te sugiere la YouVersion, que te puedes descargar en el celu. Inclusive hasta si no tenés ganas de leer, hasta te lo lee. O sea que ya no hay excusa, ¿viste? Si no, tengo la vista cansada. No te preocupes, te lo lees solito. Es un plan para leer la Biblia en un año. Y vos decís, la Biblia en un año es un montón. Hay días que tenés como 7 capítulos y te los lees, y hay días que tenés solo 2. Pero en todo caso es espectacular esto de conocer la palabra de Dios. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Por eso qué lindo que como familia podamos leer la palabra de Dios. Aparte de Netflix, aparte de todo eso, es una bendición bárbaro, pero leamos la palabra, leamos en familia. Amén. Quisiera que vayamos juntos a Josué capítulo 1. Vamos a leer, hoy vamos a continuar hablando acerca del poder de la palabra de Dios. Josué capítulo 1 habla de la comisión de Dios a Josué. Vamos todos juntos a leer la palabra del Señor en Josué capítulo 1 para poder seguir hablando y meditando acerca del poder de la palabra del Señor. Josué capítulo 1. Dice así, verso 1, dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Fíjate qué interesante todas estas promesas, ¿no? Hasta acá Dios le viene diciendo muchas cosas y yo vamos a dejar el verso 8 para leer en un segundito nada más. Pero fíjate algunas consideraciones iniciales, ¿no? De esta lectura que tenemos hasta acá, de esta introducción, si se quiere decir, tenemos algunas cuestiones que podemos rescatar, como por ejemplo que el plan de Dios es intergeneracional. Le dice, empecé con Moisés, pero ahora voy a seguir con vos. El plan de Dios es intergeneracional y mira qué interesante, estamos entendiendo que el plan de Dios es intergeneracional y tenemos una invitación como generación a ser parte, a participar de ese proyecto eterno de Dios. La comisión de Dios también podemos rescatar, es específica, concreta para cada generación. Es decir, que cada uno de nosotros nació con un propósito. En el caso de Josué era conquistar la tierra prometida.
Y podemos rescatar también de acá que el propósito tiene que ver con arreglar un problema que el diablo ha generado sobre cada generación. El propósito no está centrado en nosotros mismos, el propósito está centrado en el proyecto eterno de Dios y en traer solución a la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Se ha comprobado científicamente que hay cosas que producen en nosotros placer, pero no necesariamente esas producen felicidad. Por eso, si vamos desde el placer más efímero, como comerme una hamburguesa de McDonald's con 5 capas de cheddar y mucha Coca-Cola y muchas papas fritas, bien fritas, hasta algo que me produce perdurable felicidad, ni siquiera encarar un proyecto de largo plazo se compara con la plenitud que genera trabajar para una causa que sea mayor que nosotros mismos. Por eso el propósito de Dios, que tiene que ver con sus deseos mayores de lo que yo quiero. El propósito de Dios trae plenitud. Y quiero decirte que los deseos de Dios para nosotros son mayores de lo que nosotros queremos, o son mayores de lo que nosotros tenemos la fe para orar. Ese propósito es el cumplimiento de la razón por la que estoy vivo. Con todo eso en mente, Josué sale al encuentro de Dios y Dios le habla todas estas cosas y le dice: levántate para servirme a mí y levántate para servir a tu generación. Con todo eso en mente, Dios le dice a Josué: tu propósito es conquistar esta tierra. Le da un propósito específico. Con todo esto en mente, Dios le dice: recordá que estás sirviendo a un proyecto que es mayor que vos mismo. Con todo esto en mente le dice: sé valiente, esforzate, no seas apático, no seas indiferente, no tengas miedo, porque yo voy a estar con vos. Con todo esto en mente, Dios le dice: ¿querés tener éxito? Asegúrate de que mi palabra esté permanentemente en tu boca. Permanentemente en tus meditaciones cotidianas, permanentemente estés buscando cumplir con mi palabra. Mirá lo que dice, vamos a leer juntos el verso 8 de Josué. Mirá lo que Dios le dice a Josué. Le dice: ya le venía diciendo, solo te pido que te esfuerces y seas muy valiente, que cumplas, que obedezcas el libro de la ley. Pero mira lo que dice el verso 8. Recita o no se aparte de tu boca este libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Hoy quiero empezar por la primera parte, ¿no? Si bien la semana pasada estuvimos hablando bastante acerca de la importancia de la palabra de Dios, hoy quiero hablar sobre el verso 8, sobre esta primera parte que dice: que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Da para hablar mucho, ¿no? Podemos hablar de muchas cosas, pero hoy quiero concentrarme en esta parte del consejo de Dios. Dice: asegúrate, Josué, de que mi palabra no solo esté en tu mente, no solo la medites, no solo la practiques, no solo la obedezcas, sino que asegúrate además de que mi palabra no se aparte de tu boca. No se aparte de tu boca. ¿Estás ahí? Es decir, Josué no solo tenía que meditar, Josué no solo tenía que practicar la palabra del Señor, sino que Josué tenía que permanentemente hablar la palabra que había recibido. Estas palabras no podían apartarse de su boca. ¿Por qué? Porque era necesario permanentemente recordarse a sí mismo, recordarle a su entorno que esa palabra venía de Dios y se tendría cumplimiento. Muy poquito tiempo después dice que muchos ejércitos se empiezan a juntar para resistir la conquista de Josué. El capítulo 11 dice que se juntó
tantos pueblos enemigos en contra de Josué que dice que eran como las arenas a la orilla del mar. Imagínate que Josué se asoma y ve que hay un ejército grande como la arena a la orilla del mar, que se habían reunido todos para resistirse a la conquista que Dios le había prometido. ¿Por qué tenía que meditar? ¿Por qué tenía que hablar la palabra? Porque como todo lo que Dios te manda a hacer, como siempre que haya una tierra por conquistar, sufriremos oposición. Dios está atrayéndonos a su futuro por medio de promesas. Dios nos atrae a su futuro por medio de promesas. Y lo que hagamos con las promesas será el resultado de nuestra vida, porque como ocurre con muchas cosas en el reino, los avances en nuestra vida tienen que ver con una cuestión de mayordomía. Y es desde la palabra de Dios que Dios nos está atrayendo hacia su futuro glorioso, aun cuando pasamos necesidades, aun cuando pasamos por lucha, aun cuando sufrimos oposición. Jesús está en el desierto y está pasando una necesidad real. Dice que tuvo hambre. 40 días y 40 noches sin comer y sin tomar. Jesús estaba en el desierto con una necesidad real. Pero cuando el diablo vino a tentarlo y le dijo, haz una cosa, convertí estas piedras en pan. Y él le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está diciendo, la necesidad es real, pero me niego a darle más influencia que a las promesas que hay sobre mi vida. Siempre que tengamos una tierra por conquistar, sentiremos que nos falta algo. Pero aunque nuestra necesidad sea real, nos negamos a darle influencia, a una influencia mayor a la que tienen las promesas de Dios sobre nuestra vida. Y es importante que podamos no solo meditar en la palabra de Dios y obedecer, sino que podamos hablar, declarar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen de Dios y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Por eso, si fuimos creados a imagen de Dios y Dios con su palabra, Dios forma las cosas, necesitamos ser cuidadosos con lo que hablamos, porque hay poder en las palabras. Hay poder en las palabras. No es que creamos nuestra propia realidad, pero cuando unimos nuestras palabras a lo que Dios está diciendo, las circunstancias de nuestra vida se ajustan a nuestros decretos. Te lo vuelvo a repetir, no es que creamos nuestra propia realidad, pero cuando unimos nuestra voz a lo que el Señor está diciendo, las circunstancias de nuestra vida se empiezan a ajustar al sonido de nuestros decretos. Juan capítulo 6, verso 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando vos tenés una palabra, la palabra viene cargada con una dosis de espíritu. Y la palabra viene cargada con una dosis de vida. Es decir, cuando nosotros hablamos lo que Dios está hablando, estamos impartiendo de su espíritu y estamos impartiendo vida sobre una circunstancia dada. No son nuestras palabras, son cuando nosotros amplificamos lo que Dios está hablando, porque tenemos la posibilidad de asociarnos con sus palabras. También tenemos la posibilidad de asociarnos con lo que el enemigo está diciendo y le damos autoridad para robarnos la herencia que nos pertenece. A mí me gusta que Israel fue entrenado en el desierto a todos los días salir a buscar el maná, a todos los días salir a buscar el pan que bajaba del cielo y no podía acumular, tenía que todos los días salir a buscar. Y el pan, como símbolo de la palabra de Dios, nos enseña, nos deja como ejemplo, nos deja como enseñanza que necesitamos todos los días buscar la palabra del Señor para vivir por la palabra. Vivo
Porque Dios hoy habló vida sobre mí. Por eso necesito vivir buscando todos los días una palabra del Señor que me dé la dirección, el sustento, la guía, la fortaleza espiritual. Todos los días, todos los días, todos los días. Inclusive hay veces que la palabra de Dios viene antes de que yo pueda ver lo que Él está haciendo. Hay promesas que Dios me da que vienen a mi vida antes de que yo vea lo que Él está haciendo. Fíjate lo que pasa con el profeta Eliseo y su sirviente. Hay veces que la palabra de Dios llega antes de que vos puedas ver lo que Él está haciendo. Segunda de Reyes 6 cuenta que se levanta el siervo del profeta Eliseo, se asoma por la ventana como diciendo, me voy a tomar unos matecitos, y cuando se asoma, un gigantesco ejército que vienen a buscarlo, solo ellos dos. Y entonces va y lo despierta a su jefe y le dice, jefe, estamos al horno. Hay un ejército en la puerta. ¿Qué hacemos? Y se ve que Eliseo también se asoma por la ventana y le dice a su siervo, no tengas miedo. En el verso 16. No tengas miedo, le respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele los ojos a Giezi, mi siervo, para que vea lo que yo estoy viendo. Y el Señor así lo hizo. Y cuando vio que la colina estaba llena, además de estar el ejército enemigo, estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Yo calculo que el siervo dijo, ¿cómo me hubiera gustado ver esto desde el primer momento? No me hubiera hecho pie encima, dijo. Entre tanto que estamos desarrollando una capacidad espiritual de ver lo que Dios está haciendo, hay veces que las palabras de Dios vienen antes de que nosotros podamos ver. Viene antes una palabra de que yo pueda ver lo que Él está haciendo, pero este es el momento en donde yo necesito proclamar la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios para darle a mi corazón la dirección que Él pueda seguir. Este es el momento cuando todavía no lo veo, pero Dios me ha dado una palabra. Este es el momento de declarar la palabra de Dios para darle a mi corazón la posibilidad de abrirse a lo que Dios está haciendo y yo lo pueda ver. Joel capítulo 3 dice, forjad espadas. Y diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. ¿Qué versículo tan loco este, ¿no? ¿Cómo es? Diga el débil, fuerte soy. Pero si, Señor, me estoy engañando a mí mismo. Hay momentos en donde la palabra de Dios viene antes de que yo lo sienta. Dije recién, hay momentos que la palabra de Dios viene antes de que yo lo vea, ¿sí o no? Pero hay momentos que la palabra de Dios viene antes de que yo lo sienta. Entonces, este es el momento de declarar la palabra para que mi corazón tenga una dirección a la cual seguir. Diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? ¿Porque soy fuerte en mi propia fuerza? No, porque Él no me ha dado un espíritu de temor. Él me ha dado un espíritu de poder. Hay veces que tengo miedo. Hay veces que estoy angustiado. Y cuando tengo miedo y mis emociones no acompañan todavía lo que Dios está haciendo o lo que Dios me prometió, es tiempo de declarar la palabra de Dios para darle un camino a mi corazón, para seguir en esa dirección. Entonces cuando me invade el miedo, digo, no tendré temor, porque Él no me ha dado espíritu de temor, Él me ha dado espíritu de poder, Él me ha dado espíritu de amor, Él me ha dado espíritu de dominio propio. No tendré temor. Porque no ese es el espíritu que el Señor me ha dado. Él me dio espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Entonces es como cuando el débil dice, diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy. Fuerte soy. No porque yo me quiera declarar, me quiera convencer a mí mismo de algo que es irreal, sino porque estoy hablándole a mis emociones, hablándole a mi mente. Como dice la palabra, dice que todo llevamos cautivo, todo pensamiento.
para que se sujete a la obediencia de Cristo. ¿Sabes qué? Hay veces lo que vos pensás va a ser distinto de lo que Dios está pensando. Pero necesitamos declarar la palabra de Dios para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque no puedo permitirme pensar de mí mismo distinto de lo que Dios está pensando. Le compartía el miércoles a alguno de los varones, fíjate cuando Dios le dice a Jeremías, lo llama, le dice... Jeremías dice, vino a mí palabra del Señor. Antes que yo te formase en el seno materno te conocí. Y antes que naciera te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, Señor Dios, no sé hablar y soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas, soy joven. Pero soy joven. Te muestro el DNI. Empieza con 45 millones. Pero no lo digas. ¿Por qué no lo tenés que decir? Porque no importa que seas joven, dice, vas a hablar lo que yo te diga, no vas a hablar lo que vos querías decir. Así que en eso no importa. Si sos joven, si sos viejo, tenés que ser igual dependiente. Si sos viejo o si sos joven, tenés que ser dependiente igual de mi espíritu. Entonces no digas soy joven, porque no importa tu edad. Otro dice, pero si no, ya estoy viejo, fíjate, ¿no? La contracara. No digas soy muy viejo, porque vas a hablar lo que yo te diga. Por eso necesitamos declarar la palabra, aunque mi mente todavía no lo entienda. Necesitamos declarar la palabra, aunque todavía mi emoción no lo sienta. Necesitamos declarar la palabra, aunque todavía mis ojos no lo vean. ¿Por qué? Porque necesito darle a mi corazón un camino el cual seguir. Por eso te digo, no esperes al momento en que te sientas fuerte para decir soy fuerte. Crea con tus labios un camino para que tu mente y tu corazón se puedan alinear a los decretos del Señor, que son sí y amén en Cristo Jesús. Crea un camino por medio de hablar la palabra de Dios, de acordar con la palabra de Dios. Y aunque te sientas débil, diga, fuerte soy. Aunque tengas temor, diga, no tendré temor, porque Él no me ha dado espíritu de temor, me ha dado espíritu de poder. Fuerte soy. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo me acuerdo de una época de gran lucha espiritual en mi vida. Y me acuerdo que me había agarrado de una canción de Tales Roberto que decía, yo sé que viviré para testificar los milagros que Dios hará en este desierto. Y iba declarando eso. Sé que viviré para testificar de los milagros que Dios ha hecho en mi vida. A veces nuestras palabras crean un entorno propicio al cumplimiento de las promesas de Dios o empezamos a hablar palabras de incredulidad, de temor, que lo único que hacen es asociarnos a lo que el diablo quiere que creamos. ¿Me seguís hasta acá, iglesia? Tan calladitos. Che, ¿qué pasó hoy que están tan calladitos? ¿Están atentos vos decís? Por eso, iglesia, mi invitación es que ni vos ni yo nos permitamos hablar algo que Dios no está hablando. Parte de leer la palabra que el Señor nos ha dado, aún releer las palabras proféticas que hemos recibido. Estos días, cuando me había ido de vacaciones, el Señor me recordaba cuando vino el profeta Saulo y él nos decía, Dios levanta en esta congregación profeta de corazón puro. Y yo declaraba, Señor, esta casa será llena de profetas con corazón puro. Esta casa será llena de profetas con corazón puro. Es decir, gente que puede escuchar la voz de Dios, gente que tiene el corazón sano, gente que cuando ministra sanidad. ¿Por qué? Porque no es lo que entra, dice Jesús, lo que contamina al hombre, sino lo que sale. ¿Qué palabras estás hablando? ¿Son palabras de desánimo? ¿Son palabras de queja? ¿Son palabras de murmuración? ¿O son palabras de vida? Porque en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Nos alimentamos de lo que hablamos. Por eso hay veces que estamos con dolor de estómago espiritual. Porque estamos hablando las basuras y las mentiras que el infierno está hablando.
Quiero hacerte una pregunta. ¿Quién habita en la alabanza de su pueblo? ¿Quién? Dios. ¿Quién habita en la alabanza de su pueblo? ¿Quién habita en tu alabanza? ¿Quién habita en nuestra alabanza? ¿Quién crees que habita en la queja? Si Dios habita en la alabanza de su pueblo, ¿quién habita en la queja? Dice que Israel murmuró en el desierto contra Moisés y Dios le dijo, no estamos, en un momento Dios se enoja y Moisés le dice, no te enojes, está murmurando conmigo. Y Dios le dice, no está murmurando contra vos, está murmurando contra mí. Porque si murmuran a la ley que vos les diste, al camino que vos los guiaste, está murmurando contra mí. Y Dios se enoja y dice que en un momento se abre la tierra y se tragó a muchos. Si Dios habita en la alabanza de sus hijos, ¿quién habita en la queja? Éxodo 16 dice, los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón. Y Dios dijo, murmuran contra mí. ¿Por qué crees que Israel se quejó en el desierto? Había salido de la esclavitud. ¿Por qué crees que se quejó en el desierto? Porque cuando llega a la tierra prometida y ve que estaba llena de gigantes, no entendió que esa tierra de gigantes no era más ni menos que ese mar rojo que los había aprisionado. Si Dios los había librado del faraón, si Dios los había librado del mar rojo, si Dios los había cuidado en el desierto, ¿qué era Jericó? Nada. ¿Por qué Israel se quejó? Por no entender que la comisión que Dios les había dado los había capacitado para el éxito hasta el final. Comete la torpeza de decir, Dios nos sacó de Egipto para matarnos en el desierto. ¿A vos te parece que el que empezó la buena obra en vos no será fiel en completarla? Qué importante es entender que el que empezó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. Te sacó del desierto, te sacó de Egipto. Un día estaba en un país, estaba en República Dominicana y viene la moza con una sonrisa de oreja a oreja. Y dije, esta chica es cristiana. Porque el gozo que tenía es un país muy pobre y la gente está muy triste. Ella vino con una sonrisa de oreja a oreja y yo dije, ¿vos conocés al Señor? Y me dijo, sí. Lo vi por tu gozo. Y me dice, ¿cómo no voy a estar gozosa? Si el Señor nos sacó del lodo cenagoso, si el Señor nos libró de los pecados, de la muerte, del acta de decreto que pesaba contra nosotros, ¿cómo no voy a estar gozosa? Me dijo ella. Lo entendió todo. Ya te venía a predicar el domingo, hermana. ¿Su realidad era distinta de la realidad de los demás? Posiblemente no. Pero cuando venimos al Señor y vemos que ya, ¿qué era más difícil que librarnos del pecado y de la muerte? Nada. ¿Cómo no nos dará con su Hijo todas las cosas? El que empezó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. Por eso, qué importante es que podamos entender que si ya Dios nos mostró que fuimos librados del mar rojo, ¿cómo no hará todo lo que falte para que lleguemos a la tierra de nuestro destino? Las experiencias que tenemos con Dios desde el día que le conocimos son un ejemplo, un testimonio de lo que Dios puede hacer. Y si Dios lo hizo una vez, ¿qué decimos? Lo puede volver a hacer. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos a partir de ahora también lo van a declarar? Para asociarnos con las promesas del Señor, para que nuestro corazón tenga un camino el cual recorrer, guiado por nuestras palabras, que son las palabras del Señor. Mira, hay una historia que por muchos años no entendí. Y es la historia que estaba como en dos escenas. Jesús primero multiplica los panes y los peces, le da de comer a una gran multitud, como de 15,000 personas, y le dice a los discípulos, denle ustedes de comer. Inmediatamente después se embarcan y Jesús le dice, vayan, crucen hasta la otra orilla. Se embarcan y van cruzando la orilla y se desata una gran tormenta. Y dice que viendo que las olas
iban a hundir la nave, dice que ellos despiertan al Señor y dicen, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Son dos escenas, pero hay algo que me llamó la atención. Que Jesús se despierta, le dice a la tormenta que se detenga y la tormenta se detiene, pero luego lo mira a los discípulos y les reprocha, le dicen, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Y dice, ¿no vieron lo que pasó en el desierto hace 5 minutos? ¿No vieron a la multitud que alimentaron? Y entonces mi pregunta es, Señor, ¿qué tiene que ver una tormenta con los panes? O sea, por muchos años yo no llegué a entender por qué Dios está reprochándole a ellos que no se acordaron de la multiplicación de los panes cuando ahora estamos hablando de una tormenta. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero lo interesante de esta historia es cómo se desarrolla la multiplicación de los panes. Porque vienen ellos y le dicen, Señor, la multitud tiene una necesidad, no tienen que comer. Y Jesús, ¿qué dice? Denle ustedes, no el pastor, ustedes, denle de comer. Dice que Jesús tomó los panes y los peces, los dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos. ¿Y qué pasó? Que los discípulos lo fueron llevando y mientras lo fueron llevando, se multiplicó en las manos de los discípulos. Los panes no se multiplicaron en las manos de Jesús, los peces no se multiplicaron en las manos de Jesús, los panes y los peces se multiplicaron en las manos de los discípulos, al punto tal de que comieron 15.000 personas y llenaron 12 canastas. ¿Qué es lo que Jesús les está reprochando? Les está reprochando que no entendieron algo, un principio espiritual, que cuando Dios te da una encomienda, le dijo, denle ustedes de comer, ustedes le van a dar de comer. Si Dios dijo, denle ustedes de comer, la palabra que Jesús soltó es poderosa para crear, para transformar la realidad y vos le vas a dar de comer. El pan se multiplicó en las manos de los discípulos. Es decir, Jesús les da una encomienda y la encomienda te capacita, la palabra te capacita para cumplir con éxito lo que Él te ha encomendado. Ahora les acaban de encomendar otra cosa. Le dice, crucen del otro lado. ¿Quién era responsable de cruzar del otro lado? Ellos. Pero tenían una palabra que los capacitaba a tener éxito. Por eso cuando Dios habla una palabra, es necesario que nosotros la tomemos como una herramienta. ¿Qué es lo que Jesús les reclama? Chicos, yo ya les di una palabra. Cuando se encuentren con dificultades, ¿qué tienen que hacer? Tienen que reclamar esa palabra. ¿Qué tienen que hacer? Mostrarse al infierno. Esto es como cuando en la historia de Nehemías, el rey le tiene que dar, cuando ellos tienen que cruzar por lugares del reino, el rey tenía que darle cartas a quienes atravesaban los lugares del reino. ¿Para qué? Para que nadie pudiera hacerle daño. Para que si agarraba un soldado y le decía, ¿qué hacen ustedes acá? Ellos pudieran presentar la carta que dice, el rey nos mandó. Entonces cuando Dios te da una palabra y viene el infierno y se te levanta el infierno entero en contra de la promesa del Señor, vos tenés que agarrar y sacar la palabra y decir, Dios me dijo. Dijo el Señor. Así que si el Señor dijo, diablo, te las tenés que tomar. Eso es lo que Él está reprochando. Tienen una palabra y no la están usando. Tienen una promesa y no la están usando. No aprendieron de la multiplicación de los panes, le dice. Cuando Jesús se levanta de su siesta, ¿qué hace? Le habla a la tormenta. ¿Qué tendrían que haber hecho los discípulos? Usado la palabra y hablado de la tormenta. ¿Estás bendiciendo a tu familia? ¿O te la pasas quejando de tu esposa, de tu esposo? ¿Estás bendiciendo tu trabajo? ¿Estás agradecido por tu trabajo? ¿O te la pasas quejando de tu trabajo? De tus clientes, de tu jefe, de tus empleados. ¿Hay gratitud en tu corazón? ¿O hay queja?
Cuando pasamos por dificultades, ¿nos quejamos con Dios o decimos Dios está de mi lado? Cuando pasamos por luchas, cuando pasamos por momentos de tormenta, ¿qué hacemos? ¿Nos sentimos desamparados o decimos el Señor está de mi lado? Abraham estaba pasando por una prueba y le dijo a los sirvientes: iremos con el muchacho, subiremos, adoraremos y volveremos. Subiremos, adoraremos y volveremos. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Usemos la palabra de Dios, las promesas que el Señor nos ha dado. Caro, si me acompañas, ya quiero ir terminando. Hablar la palabra de Dios es una buena manera de someter nuestros pensamientos al señorío de Cristo. ¿Sabes? Podemos ir la semana que viene un poquito más profundo. Porque para no preocuparte por lo que decís, tal vez podés ocuparte de lo que pensás. ¿Escuchaste eso? Para no preocuparte por lo que decís, tal vez podés ocuparte de lo que pensás. Porque necesitamos por medio de la palabra destruir todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. El escritor del Salmo 40 dice: a ti no te complace en sacrificio en ofrenda, pero has abierto mis oídos. ¡Ah, gloria a Dios! Has abierto mis oídos para oírte. Señor, si vos haces esto, me voy de rodillas hasta San Nicolás. No quiere sacrificio. Solamente quiere que escuche su voz. No te complace en sacrificio ni ofrenda, pero has abierto mis oídos para oírte. Gloria a Dios, es gracia de Dios eso. No has pedido holocausto ni sacrificio por el pecado, por eso dije: aquí me tienes. Como en tu libro dice de mí: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad por sobre mi voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Y mira lo que dice después, dice: en medio de la gran asamblea he proclamado tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios. Qué hermoso. Es la descripción del salmista, es la descripción de quien tiene oídos atentos para oír la voz de Dios, el corazón apasionado por hacer su voluntad y la valentía para proclamar, para declarar lo que Dios le ha dicho. El oído atento para escuchar, el corazón apasionado para obedecer y la valentía para declarar, para proclamar lo que Dios ha hablado. El Salmo 45 dice: rebosa mi corazón palabra buena, al Rey dirijo mis cantos, mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre tus labios. Otra versión me gusta que dice: se derramó por medio de tus labios. Y mira lo que dice: se derramó sobre tus labios o por medio de tus labios. Por eso Dios te ha bendecido para siempre. Es el poder de oír, obedecer y declarar y acordar con mi boca lo que Dios dijo. Porque no puedo permitirme pensar de mí o hablar de mí algo distinto de lo que Dios esté hablando. No tengo derecho legal para hablar de otros algo distinto de lo que Dios esté hablando. No tengo derecho ni me hace bien hablar algo distinto de lo que Dios está hablando. Iglesia, en el reino de Dios, mira lo que te quiero decir. En el reino de Dios muchas veces las proclamaciones audaces, las proclamaciones valientes de la palabra de Dios se convierten en la antesala de una respuesta poderosa de parte del Señor.
como pasó en Pentecostés, le dice: Señor, danos más valentía, danos más denuedo para proclamar tu palabra. Y dice, y en respuesta a nuestra valentía, acompañaron con señal y maravilla. Y dice que Pedro sanaba con la sombra, y dice que Pedro resucitaba gente, y dice que los paralíticos se levantaban. ¿Por qué? Porque cuando hay una proclamación audaz, hay una respuesta audaz de parte del cielo. Yo le contaba a los varones el miércoles de que hay una escena que me llamó mucho la atención de la película. Viste que ahora están haciendo toda una versión nueva de las películas que antes eran en dibujito. Te las hacen película con animación, no sé ni cómo hacen. Hablan los animales, no sé. Y hay una parte de la película esta que ven los chicos, la del Rey León, que me llamó la atención, que está el cachorrito del león, está siendo atacado por un gran grupo de hienas y está haciendo, y su vida corre peligro, y entonces quiere rugir como el padre y le sale miau. Y entonces las hienas se le desmayan de la risa, como diciendo: ¿a quién vas a asustar con eso, papi? Y entonces cada vez está más rodeado, y vuelve a rugir y de vuelta. Es un gatito inofensivo, ¿viste? Y más las hienas, es más, no lo atacan por el ataque de risa que tienen, pero lo siguen rodeando. Y cuando quiere volver a rugir desesperado, se siente un rugido como de un gigantesco león. Y las hienas se asustan y salen corriendo. Y el tipo se piensa que fue él. Claro, lo que no se dio cuenta de que atrás estaba el padre, que había rugido. Y cuando ese ruge, yo quiero decirte algo. Dios quiere rugir por medio de nuestra boca, si podemos ser valientes para declarar sus palabras. Amós capítulo 3 dice: porque no hará Jehová el Señor nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, muchos acá creen que no pueden escuchar la voz de Dios y por eso no tienen que hablar. Pero quiero decirte que Dios quiere abrir tus oídos espirituales para oír lo que tiene para decir. Y dice: si ruge el león, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, ¿quién no profetizará? Dios quiere abrir tus oídos para que amplifiques sus palabras, para que acuerdes en la tierra lo que Él ya declaró en el cielo. Joel capítulo 3 verso 16 dice: rugirá el Señor desde Sión, hará tronar su voz desde Jerusalén, y el cielo y la tierra temblarán. Cuando vos y yo podamos escuchar la voz de Dios y con corazón apasionado por obedecer, podamos proclamar con valentía lo que Él está hablando, la tierra temblará, mi entorno temblará, la ciudad se sacudirá. ¿Por qué? Porque habremos acordado con el cielo para que esa realidad se manifieste en la tierra. Es tiempo de proclamar con valentía las palabras del Señor. Es tiempo de dar testimonio de las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida. Es tiempo de que recordemos que conviene que yo declare las señales, los milagros que Él hizo en mí. Después de una proclamación audaz, después de una proclamación valiente, el cielo responderá con igual o mayor poder. Dios quiere manifestar su poder, pero lo va a hacer con una iglesia que pueda proclamar con valentía sus promesas y lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ponete de pie porque yo quiero terminar este mensaje mostrándonos cómo funciona esta realidad, desafiándonos a vivir esta realidad. Mirá cuántas veces nos son tan contrarias las situaciones, cuántas veces parece que no podemos avanzar aún en cosas que Dios nos ha hablado. Pero mirá, quiero contarte esta historia y con esto terminar. Mateo capítulo 15 habla de una mujer que no es israelita, que está por fuera. Jesús fue enviado a anunciar el evangelio primeramente en Israel, y viene una mujer que no es israelita y dice: saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había sido
que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. ¿Cuántas veces hemos orado y parece que Dios demora su respuesta? ¿Cuántas veces hemos clamado a los gritos desesperados y parece que Dios demora su respuesta? Jesús no le dijo ni una palabra. Y acercándose a sus discípulos le rogaban diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjate que Jesús ni siquiera a veces responde a la necesidad, sino a lo que Dios le mandó, porque él sabe que no tiene autoridad por fuera de lo que es la voluntad del Padre. A veces nos mandamos a hacer solo porque pensamos que somos más buenos que Dios. Y así nos va. Dice: pero acercándose ella se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y él le respondió y dijo: no está bien tomar del pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Yo creo que cualquiera de nosotros, si nos dicen algo así, no hubiéramos seguido insistiendo, no hubiéramos enojado con Dios, hubiéramos salido con una raíz de amargura, con una sensación de indignidad, no sé. Pero ella está postrada ahí y mirá qué corazón humilde, ¿no? ¿Cuántas veces si Dios demora su respuesta? ¿Cuántas veces si Dios nos está mostrando algo, nos enojamos con Él? Pero mira a esta mujer, nada la pudo frenar. Dijo: sí, Señor, yo lo sé, yo te entiendo y es verdad, vos siempre vas a tener la razón. Porque tus caminos son distantes de mis caminos. No voy a enojarme con vos. ¿Sabes? Una vez escuché esta frase que me llamó mucho la atención, y es que Dios responde a las preguntas de nuestra ingenuidad, pero no responde a las preguntas de nuestra incredulidad. Dios responde a las preguntas de nuestra ingenuidad, pero no responde a las preguntas de nuestra incredulidad. Vos enojate todo lo que quiera, pero no va por ahí. Porque aún en los misterios de Dios se prueba si nuestro corazón está dispuesto a aceptar su señorío. Dice: sí, Señor, lo sé. Pero mira lo que le contesta. Dice: pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el verso 28 dice: entonces, no sé, yo imagino que a Jesús se le abrieron los carros así. Dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Oh mujer, grande es tu fe. Nuestras palabras tienen el poder de acordar con la naturaleza de Dios, o acordar con nuestra impaciencia, acordar con nuestro enojo, acordar con lo que el diablo está hablando. ¿Con qué van a acordar tus palabras? Nuestras palabras tienen el poder para acordar con la naturaleza de Dios, del Dios al que necesitamos conocer.